Bueno, en este segundo segmento vamos a plantear algunas conclusiones también a manera de ejercicio. Ustedes saben que las conclusiones son un aspecto importante pues en este estudio. Así que mi pastor Oscar, continúe, por favor. Gracias, mi pastor. Habíamos mirado eh, que hay dos tipos de personas, ¿verdad? Que el apóstol Pablo es el que se encarga de mostrarles pues los actos consumados del Señor y cómo presentarles al Mesías, primeramente a los judíos, porque claramente pues vimos que la locura de la predicación, lo dice el apóstol Pablo, por lo cual es el método de Dios, es como Dios va a salvar a las personas. Entonces ellos no creían esto, rechazaron porque mirábamos que para los judíos un Mesías no es ese tipo de persona que venga pues con ese tipo de mensajes de amor, de arrepentimiento y si los están a ellos esclavizando, entonces porque él no tiene algo contra ellos y lo demás. Usted nunca va a ver que el Señor se levantó contra alguien, ni con Pilatos, ni con Herodes, ¿cierto? Porque claramente pues su plan de salvación fue quitar de en medio de los hombres y Dios el pecado a través de la cruz. No iba a derrotar al ejército romano, porque la fuente de la esclavitud no fueron ellos, ni el pueblo de Nabucodonosor, ni Babilonia, ni los demás, sino claramente siempre fue el pecado. El segundo grupo es los griegos, que como habíamos visto en Juan capítulo 12, versículo 20, los griegos se acercan a Felipe para que Felipe sea el intercesor para poder hablar con Jesús. Y cuando Jesús los ve, pues claramente él dice, la hora del Hijo del Hombre ha llegado para ser glorificado. Ahora bien, hay que entender que entre los griegos hay dos tipos de grupos, ¿sí? Por un lado están los temerosos de Dios, aquellos que asistían con frecuencia a las sinagogas judías y adoraban a Dios, como estos que le preguntan a, a Felipe que si pueden acercarse al Señor, ¿sí? Y hay otros, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, un ejemplo de ello lo encontramos en Cornelio, el centurión romano, ¿sí? O también el centurión de Capernaum, de Lucas capítulo 7 versículo 1 al cual pues, les llegó claramente el mensaje del Evangelio del Señor Jesús. Y por otro lado estarían los segundos, o el segundo grupo de los griegos, que son los prosélitos, aquellos que se habían convertido al judaísmo, llegando a circuncidarse y aceptar plenamente el tipo de vida judía. Lo más probable es que los griegos del pasaje fueron los primeros, que eran los temerosos de Dios. Al igual que los judíos, mire, los griegos también rechazaron la salvación a través de la cruz. Recordemos que había dos tipos de cruz, otra vez, la de la estaca del madero, donde colgaron el cuerpo de Jesús. Esa es la que salva, la que redime, ¿sí? Y no solamente la madera que tiene el cuerpo, sino que en cambio esta es la que colgó el cuerpo de Jesús, ¿sí? Donde todos los pecados de Adán y la humanidad fueron quitados, y eso es lo que el apóstol Pablo refiere con respecto a la predicación de la cruz. Así que Dios no les dio ni a los judíos señal, ni a los griegos lo que buscaban ellos, porque los griegos buscaban era sabiduría, y ellos, eso era lo que pedían, o sea, el Mesías tiene que venir con un léxico, con una mentalidad, con una filosofía, con un pensamiento y lo vamos a escuchar, ¿sí? Entonces entendemos que la salvación no era una señal judía, ni tampoco una salvación griega. Por eso Pablo dice, Cristo es poder de Dios, Cristo es sabiduría de Dios. Pablo le dice a los judíos, si ustedes quieren ser salvos, pues Cristo es poder de Dios. Y Pablo le dice a los griegos, si ustedes quieren ser salvos, pues Cristo es la sabiduría, porque Cristo es la sabiduría de Dios para los hombres. Entendiendo estos dos personajes y volviendo aquí, donde claramente en Romanos capítulo 5 versículos del 8 al 10 Pablo enseña, mis amados, ¿sí? Que es la sangre de Cristo donde el hombre es y salvado de la ira de Dios. Todo el plan de la redención fue cumplida, no olvidemos, en el año 33 y medio en la cruz, pero corría el año 60 de la carta de los Efesios,
En Efesios capítulo 1 del 13 a 14, y permítanme lo comparto con ustedes. Efesios capítulo 1 del 13 al 14 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, los que habían creído en Cristo, ocurrió esto, amado, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa y tenían el Espíritu pues como las arras de su herencia hasta la redención de poseer. En la cruz, Jesús hizo el sacrificio y la ofrenda por el pecado de Hebreos 10, 12 al 14. ¿Sí? Permítame, sigo acá. Y en el año 33 y medio, cuando Jesús resucita, ascendió y fue necesario, dice Hechos 3:21, que el cielo lo recibiera hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, ¿sí? Cuando ocurría el año 67 a la carta de los Hebreos, recuerdo con ustedes que también miramos Hebreos 9, 24 al 28, ¿sí? Y Hebreos 10 de 12 al 14, ¿sí? Al autor se le revela que Cristo entró en el cielo mismo y se presentó ante Dios. Es ahí donde esa imagen de resucitación se presenta cuando el Señor les dice a María y a las demás mujeres que lo van a ver que todavía no lo podían tocar porque él debía. Usted no entendía este pasaje o este acto del Señor Jesús es porque al resucitar, sí, y al presentarse ante los hombres, él debe presentarse a Dios en ese acto de haber vencido y de ser en el cielo proclamado y de ser sentado a la diestra, y como lo dice el libro de Hebreos, si no estoy mal también, sí, que él, por hacer todo este acto, haber asumido la cruz, Dios lo iba a coronar y lo iba a sentar a su diestra en su trono de justicia. Entonces, es el autor de Hebreos el que vuelve a rescatar este momento, porque hay que entender que al ser llevado al cielo, a ser proclamado, él tiene que esperar, lógicamente, la consumación de lo segundo que espera que sucede pues en Apocalipsis. Entonces, en la consumación de los siglos predominantes de la ley, y se presentó una vez para siempre para quitar del medio el pecado. Mire, ahí es donde se cumple la redención de la posesión adquirida. Y a partir de ahí ya ningún creyente del primer siglo tendría esto que se llama la conciencia del pecado. No olvidemos que al predicar la cruz, al predicar la redención, hay que quitar automáticamente de la mente del judío que tiene que volver a hacer sacrificios. Usted sabe que había sacrificios, y no recuerdo cuántas leyes, mi pastor me corrige si estoy mal, si no son como 2000 cosas que tienen que cumplir los judíos entre oblaciones, Como ofrendas de cuatro mil paz. ochocientas más o menos, un Ah, sí, poco. entonces estaba quitándole la mitad, pastor. Pero si era eso en cada año, cada 50 años, cada 7 años, usted lo lee. Ellos están saturados en la mente de tantas cosas que tienen que hacer para el Señor, pero este nuevo pacto y esta nueva consumación le quita automáticamente a ellos algo que se llama la conciencia del pecado. Porque esa persona limpia una vez santificado y entendiendo que Cristo se sentó a la diestra de Dios, él espera entonces la segunda consumación. Mire Amado, que, una sí, aclaración, señor. pastor. Sí, Lo que pastor. el pastor Oscar está diciendo es sumamente importante. Miren, amados, porque es tan importante, porque ustedes se dan cuenta que es el tema casi que desde el último trimestre del año pasado Dios nos impulsó a hablar. Yo no me pongo de acuerdo con el pastor para decirle, pastor, en Pasto predique esto. O él me pregunta, pastor, ¿qué va a predicar allá? ¿Cuál es el temario? No, es Dios quien nos ha guiado, amados, a abordar el tema de la conciencia del nuevo hombre, que es lo que él está hablando. Entonces, ustedes saben que nosotros somos siervos del Señor, ministros competentes y creo con todo mi corazón que es el espíritu incorruptible de Cristo, mi socorrito, el que nos está empujando a estos temas, porque vamos a ir avanzando en sanidad, yo lo creo, en restauración, en liberación, en paz.
en prosperidad, en mayor envergadura de cosas que tenemos que hacer y tener, amados, y administrar por causa de Cristo, pero sin la conciencia espiritual, imposible. Nos vamos a corromper. Si desarrollamos una conciencia espiritual, Luisito, Gloria, Juliet, Ferney, si desarrollamos una conciencia espiritual mínima, básica, pues, yo creo que todo lo que es por causa de Cristo va a llegar, amados, nos va a llegar. Va a llegar en forma de pensamientos, de sabiduría, de conocimiento, obviamente de cosas, de productividad, de contactos con personas, de unos mayores niveles de influencia y de muchas cosas que son las arandelas o las añadiduras del reino. Siga, mi pastor. Gracias, pastor. Muy bien, sí, señor, porque como dice mi pastor, pues no nos ponemos de acuerdo en esto, pero mire cómo el Señor, yo creo que está impulsando a cada iglesia, ¿no? A entender esto, que se debía haber entendido desde ese año, pero que la liturgia cristiana al día de hoy lo que vuelve es a traer eso que se llama conciencia del pecado. Entonces, limpio ya la persona, limpio ya por la predicación, haciéndole entender todo esto. Lo que hay que entender es que en ese tiempo lo que esperaban ellos era la segunda consumación, que lo vimos en Apocalipsis, pues, que es ya terminar todo lo que en este plan se debería cumplir, ¿sí? ¿Qué es ese plan? Pues del año 33 y medio hasta el año 70. Entonces, está escrito aquí, mis amados, que todo el plan de redención, lo vuelvo y lo resalto, traídos desde el año 33 y medio al año 67, que es para la posesión de la redención, es absolutamente para el creyente, ¿sí? O sea, había que hacerle entender que el pecado ya no está en medio, que fue esta persona constituida, pues, una iglesia santa y que debía presentarse y que deberían caminar ahora de esa manera. Por eso es que usted ve que hasta los sacerdotes y todos fueron en persecución contra aquellos, que inclusive pues el Mesías ya hasta todas las leyes y todo lo que había anteriormente ya fue quitado. Entonces, todo el plan de redención del año 33 y medio al año 67, como el apóstol Pablo nos enseña, que es la posesión de la redención adquirida, ¿sí? Donde se le ha quitado en medio el pecado, pues el creyente del primer siglo tuvo que ser transicionado, sellado con las arras del Espíritu por espacio de 33 años hasta el año 67, ¿sí? Donde una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los que esa ofrenda santificó. Ahora, ¿qué significó el consumado de Juan 19:30? Significa consumado fue, y esto es del griego tetelestai. Es una imagen de primero de un prisionero que le ponían un acta de sus crímenes y en una tablilla a la puerta de la entrada de su celda y también en esa tablilla estaba la fecha de vencimiento. Cuando cumplía los años de prisión, venía el juez y le escribía ahí tetelestai, o sea, cumplido, consumado fue, y esa persona, al haber sido, o al haber estado más bien en esa celda, pagando todo lo que había pagado, salía libre de todo, no había cargo imputado, no había nadie que lo juzgaba, porque ahora, mis amados, estaba completamente libre. Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, que hasta el día de hoy nuestra conciencia no tiene claro, amado, que así es como Dios nos ve. Dios no nos ve nunca en el pecado, Dios nos ve nunca en esas cosas que hicimos. No lo hizo porque el que pagó en medio de usted y Dios fue Cristo. En Cristo Dios no nos conoce siendo pecadores, en Cristo no nos conoce siendo ese tipo de personas, porque hay que aclararlo, mis amados, que si eso fue la intención de las cartas y ese fue el mensaje de los apóstoles de proclamar todo esto, es ahí donde vemos pues al temeroso de Pedro, ¿verdad? Hablando inclusive de la circuncisión, que creo que ese está en el libro de Gálatas, mi pastor, donde pues el apóstol Pablo claramente lo reconviene y lo hace pues salir de esa máscara que se había puesto con temor de los que se circuncidaban, porque es que ya no había acto, no había liturgia ni circuncisión que sirva, y lo cual era digno de condenar. Sí, creo que esto se vería el día de hoy en las iglesias. Yo creo que el apóstol Pablo estaría en iglesia recordándoles a ellos que lo que se predica pues es como digno de condenar también, ¿verdad? Entonces, el día de hoy tenemos que entender esto en nuestras mentes, mis amados, cómo nos ve Dios,
lo importante del sacrificio, lo importante de la consumación, lo importante de haber quitado todas estas leyes de condenación hacia nosotros y cómo Dios espera que el día de hoy, con una conciencia libre, nos movamos en este mundo. Entonces, mire, Tetelestai es el acto pagado porque había fecha de vencimiento, no se olvide, y de cada acto consumado, cuando la jurisprudencia sabía que el reo estaba libre, ya no había nada que hacer con esta persona, sino declararlo libre de todo. Cuando el sacerdote pasaba al cordero por la expresión de calidad para ponerlo en la parrilla del sacrificio en el templo, lo sellaba con la palabra tetelestai, ¿sí? Cuando Pedro pagó el impuesto de él y de Jesús en la mesa del publicano, dijo tetelestai, pagado es. Cuando Jesús dijo tetelestai, saldó, canceló, pagó, anuló el acta de todos los pecados y le escribió tetelestai, que significa pues hecho fue. El tetelestai de Jesús consumó toda la ley que había sido predominante hasta ese tiempo cuando abrió la nueva era que se llama la gracia. Y cuando usted entiende qué es gracia, es saber que ahora Dios no acepta ningún sacrificio y que todo está por la absoluta y poderosa benevolencia de Dios. Entonces, a la ley la cerró con la muerte y a la gracia la abrió con la resurrección en el año 33 y medio. Pero faltaba pues la otra consumación que ya no tenía nada que ver con redención, sino con el juicio de Israel incrédulo pues en la cruz. Así que toda la palabra que se predicó del año 33 y medio, desde la resurrección, hasta el año 70 fue para sellar toda la escatología del primer siglo hasta el día de hoy. Eso es todo el juicio que el Señor trajo sobre Israel, ¿cierto? Porque no olvidemos que desde la resurrección se proclamó entonces, mis amados, que había que predicar el reino de Dios, que había que establecerlo y que había que esperar entonces lo siguiente que era para ellos, pues fue en este caso el justo juicio de Dios que en la anterior semana creo que lo miramos. Entonces, la principal escatología del primer siglo fue esperar el apocalipsis judío, que se escribió pues a las 7 iglesias de Asia Menor, compuestas por judíos y gentiles en Cristo, que fueron constituidos en Romanos 11:5, donde se le habla del remanente escogido por gracia. Perdóname, Mi pastor se apagó. Eso. sí, entró una llamada, perdón, ya estoy aquí. Entonces, ya voy terminando. Decía que la principal escatología del primer siglo era el Apocalipsis judío, escrito a las 7 iglesias. Y hay que entender que el Apocalipsis judío no fue solamente decretar juicio, sino que claramente se les muestra que es la revelación de Cristo, es el acto consumado de todo lo que se había venido predicando. Si usted está en medio de esas predicaciones, desde el año 33 hasta el 70, usted escucha todo lo que el apóstol Pablo y Pedro y Santiago y los demás les enseñan a los judíos y a los creyentes de aquel tiempo esperar la revelación absoluta del Señor cuando iba a desaparecer el templo, que es el tema principal de todo esto que hemos visto. Entonces ese remanente de Romanos 11:5, que es el remanente escogido por gracia, ¿sí? Que eran todos los fieles en Cristo, que fueron sellados, y este término sellado es saber que era la forma como Dios los iba a identificar, ¿sí? Porque había que decirles a ellos, mire, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo hasta entonces ellos eran ese pueblo escogido, remanente, que era para anunciar, ¿sí? La voz de aliento, la voz de esperanza y la voz de que porque ellos habían sido alcanzados. Proclamar las que, se me va, pero proclamar ¿qué se puede decir? Se me fue de la mente, amado. Proclamar el cumplimiento, o como decir lo que había Sí, antecedido y precedido, ¿no? Como esos símbolos ya eran aclarados aquí en esta. Es que esa palabra tetelestai, bueno, hay que hacerle un análisis también más profundo, mi pastor, porque es una palabra de origen griego que tiene una envergadura de todo lo que está lleno y completo. La palabra inicialmente tenía que ver con algo numérico, con algo que estaba pleno, pero que era infinito, pero que para nosotros estaba pleno en nuestro entendimiento humano, pero que era algo mayor.
Sí, lo dice la canción, ¿no? Fuimos escogidos como una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Sí, y eso es lo que se proclamaba. Si algún judío fue alcanzado en este tiempo, amados, o sea, ya el tiempo está cerca, estamos esperando una señal, estamos esto, pero qué bueno, usted fue escogido para anunciar, y por eso vemos al apóstol Pablo en sus 4 viajes, ¿sí? Porque él entendió claramente que había que llenar al mundo antiguo con este evangelio, y claramente fue así. Entonces terminó diciendo que todos estos fieles fueron sellados y ellos entendieron que recibir al Espíritu Santo no solamente pasó para hablar lenguas, echar fuera demonios, ni para esto, sino para hacerlos diferentes. Si el Espíritu Santo en ellos fue la garantía de que un día venía para ellos esa salvación, y de paso, pues si había que morir, se moría pues con la frente en alto, como lo hizo en este caso Esteban. Por la Entonces, causa, sí. sí, Señor. Entonces fueron sellados para salvo de los judíos y de la ira del libro de Apocalipsis. Se predicó entonces por 33 años más la palabra de la cruz a la casa de Israel. Hablo, 33 años y medio murió el Señor Jesús, más 33 años y medio son 67 años donde se escribe todas estas cartas, y se proclama pues este poderoso evangelio. Entonces, la palabra de la cruz fue predicada a la casa de Israel, y de esa palabra salió Israel, de Dios, de Gálatas capítulo 6 versículo 16, que eran los circuncisos gentiles e incursisos judíos de Israel. Salió de ellos entonces una nueva creación para ir a la experiencia de los cielos nuevos, de la nueva Jerusalén y del nuevo tabernáculo de Apocalipsis 21:3, y es por eso que Juan se le dijo en Apocalipsis 22:10 que no selles las palabras porque el tiempo estaba cerca, pastor. Terminaré ahí, mis amados. Muchas Perfecto, muy gracias. bien. Gracias, mi pastor. Sí. Bueno, ustedes saben que aquí, amados, al uno escuchar todas estas cosas, pues obviamente se le abre a uno un poquito la mente, el panorama acerca de cosas que, como en el caso de lo que hemos visto, que el cielo nuevo, la tierra nueva, el nuevo templo, la nueva Jerusalén, ya no eran una cosa literal de la conciencia del alma, porque ustedes ven, cuando Dios habla de templo, pues ahí estaba el templo. Cuando Dios habla del cielo y la tierra, pues ahí estaba el cielo arriba, las nubes y la tierra, pues abajo. Pero ahora, en el cumplimiento, en el telestai, ya no es así. El templo ya no es las 4 paredes donde nosotros nos reuníamos antes. El templo somos nosotros, porque hay una conciencia. El cielo ya no es solo el cielo sobre nuestra cabeza o las nubes. El cielo es la conciencia incorruptible que Cristo, por su impartición de salvación, puso hoy en nosotros. Entonces ahí es que estamos hablando de una conciencia espiritual semejante, igual, en grandeza, en gloria, en majestad, en poder, a la de la mente de Cristo. Y creo yo, amados, fielmente, permítanme decir esto con toda certeza y con todo mi corazón. Luisito, Gloria, Juliet, Ferney, Socorrito, mi pastor y todos nuestros amados que están allí en la ciudad de Pasto. Yo creo, amados, que una de las señales de que hemos llegado a una conciencia unificada en Cristo será la vuelta nuevamente, mi pastor, a ver milagros, señales, prodigios, sanidades. Lo creo con todo mi corazón, amados. Así que les pido humildemente, pero también amorosamente y firmemente, no desmayemos, amados. Procuremos esa conciencia. Yo creo, amados, al hacer los devocionales, al compartir los devocionales, yo creo que me uno en esa conciencia espiritual con ustedes, cuando en ese momento que están ahí, que usted abre el devocional, que lo vemos, que se une no a mí, sino a lo que de Cristo expreso. Y eso va a traer no solo expresión de amor, de paz, sino que de sanidad. Lo creo, amados, por eso no desmayo en mi devocional. Yo creo que mis devocionales pueden cambiar la mentalidad y la conciencia de todos nosotros. Les abrazo, amados. Feliz noche. En un ratito tendrán allí ya su grabación inmediatamente. Denme 5 minutos y ya la tienen allí para que no quedemos tan lejos de las grabaciones. Feliz noche. Hasta mañana. Los amo a todos. Chao. Un abrazo, Un pastor. abrazo a todos. Muchas Chao. gracias. Chao. Hasta pronto.